Y ahora nos vamos a dar un paseo por el Imperio Romano. El Imperio Romano en Hispania. Podríamos hacerlo por sus mismas carreteras, porque las calzadas romanas coinciden con nuestras autovías. Isaac Moreno Gallo es ingeniero civil del Ministerio de Fomento y especialista en ingeniería antigua. Isaac, buenas tardes. Buenas tardes. He visto un mapa de las calzadas romanas y un mapa de nuestras carreteras y son casi un calco. No tenían mala visión, creo, los romanos, ¿no? Bueno, en ese mapa efectivamente se parecen mucho, pero realmente no eran todas las que coincidían, solamente son algunas pocas, ¿eh? No, bueno, pero bastantes, ¿eh? Sí. Yo me esperaba, vamos, que si a mí me lo preguntan, digo, pues la Vía de la Plata y alguna para allá y yo qué sé, pero no tantas, ¿no? Bueno, el asunto es que las ciudades importantes del Imperio Romano en algunos casos coinciden con nuestras ciudades y entonces el trazado de las carreteras que comunicaban unas con otras se tienen que parecer porque los ingenieros romanos, que eran verdaderos ingenieros, hacían unas carreteras estupendas sorteando la orografía igual que lo hacemos ahora. Y la orografía es la misma, por eso coinciden. Claro, bueno, el hecho de que hayamos utilizado sus trazados, o muchos de sus trazados, significa que nuestros ingenieros no han encontrado otros trazados mejores. Hombre, también se han encontrado ahora con las propiedades y demás, ¿no? Pero bueno, que coincide, que están bien hechas, ya está. Sí, exactamente esa es la clave, sí. Oye, la pena de todo esto es que por esa misma razón, ¿cuántos kilómetros de calzada romana tendremos enterrado bajo nuestras A1, A2, A3, A4? Bueno, imposible de cuantificar una cifra, pero desde luego son muchos, porque ya en el siglo XIX, cuando se hicieron las primeras carreteras, no solo las radiales, porque las radiales hay que entender que parten de Madrid, que es una capital que no existía en el mundo romano, ¿eh? Pero muchas de las carreteras sí que siguieron los mismos corredores, incluso las autopistas más modernas siguieron los mismos corredores que las calzadas romanas. Entonces iban no solo solapándose o poniéndose encima, sino cortándolas, destruyéndolas de alguna manera. Y casi siempre ha sido un poco por ignorancia de saber cómo eran las calzadas romanas o qué era lo que se estaba rompiendo. Es decir, no se identificaban como tales aquellos caminos. Decían, qué buen firme tiene esto. Aquí le echamos una capita de... En mi pueblo siempre se ha dicho firme. Qué buen firme tiene esto. Echamos una capita de alquitrán, ¿no? Y bueno, está bien dicho lo de firme, sí, era firme tanto en época romana como ahora. Y bueno, no exactamente, el alquitrán es mucho más moderno que todo esto. En el 19 todavía no había conglomerado asfáltico y lo que se hacía eran unos métodos, pues inventados por un inglés, un tal Macadam, que no sé si os sonará, y las carreteras eran realmente de color blanco, de piedra machacada con una arena caliza de recién. Bueno, como los caminos rurales. Todavía hay algunos, ¿no? Sí. Bueno, por salvarnos un poquito, por librarnos de la culpa, habrá pasado lo mismo en otros muchos países romanizados, ¿no? Bueno, realmente sí, en todo el Mediterráneo ha pasado esto, claro. Las calzadas romanas eran excelentes carreteras, pero quedaron en el olvido, en desuso, los puentes se cayeron, no se podían utilizar ya con continuidad. Y luego muchas de ellas pues han persistido los corredores modernos en el mismo trazado, como hemos hablado, y efectivamente eso ha llevado a su destrucción. Pero también es cierto que a pesar de todo y a pesar de haber algunas que sí que se conocen y se conocían bien, porque ingenieros de caminos también del siglo XIX las habían descrito y habían hecho incluso mapas de precisión, pues por desgracia se están poniendo autovías encima de ella hoy en día, pues porque no se hace la evaluación de impacto, esta famosa que se hable con tanto cuidado como se debería para evitar esto. He leído en algún sitio que en el siglo III después de Cristo, en Hispania, es decir, en España, había 34 vías con 6.953 millas, no kilómetros, millas, es decir, pues nos ponemos en 9.000 kilómetros, ¿no? Bueno, eso es una estimación hecha un poquito a ojo, porque el número 34... No la he hecho yo, ya lo sé, ya. No, se leen cosas muy, muy curiosas, sí. Esas 34 famosas son las que numeró precisamente este descubridor que he dicho, Eduardo Saavedra, de las que estaban descritas en el itinerario antonino que correspondían a España. Pero había muchas más que no están descritas en ese itinerario, con lo cual es muy difícil de cuantificar cuántos kilómetros o millas romanas, que es del orden de 1.500 metros, habría, pero desde luego eran muchísimas, porque eran muchas capitales de provincia, o sea, muchas capitales importantes ya en el mundo romano, que estaban comunicadas por carreteras romanas. Era una red muy densa, casi tan densa como podría ser la española a principios del siglo XX. Claro, yo pasé hace poco por un pueblo que no sabía que estaba eso allí, Valera,
que tú conocerás, me imagino, por Cuenca. Tal vez Valeria. Valeria, bueno, pues es que ya fue hace un tiempo, no me acordaba. Valeria, que yo no sabía que existía y que me imagino que en tiempos fue algo más o menos importante, pero que ahora es un pueblecito donde hay 200 habitantes. Claro, sí, porque realmente coincide una aldea que está junto a una antigua ciudad romana que tenía cierta importancia, que ha heredado su nombre. Pero no es que haya habido una continuidad, es decir, este tipo de ciudades cuando caían en el mundo romano no es que se quedase la gente a vivir allí alrededor, muchas veces se despoblaron completamente. Y luego, por casualidad, en esa zona que todavía se conoce con ese nombre, pues se crea una pequeña aldea o un pueblo. Dices que el kilómetro cero no era entonces Madrid. Evidentemente, porque no sé, bueno, existiría o no existiría, no existía. Pero no existía como gran ciudad, evidentemente. Ni como pequeña, no existía, es no fundación existía. Musulmana. Perfecto. Pues lo que sí que había eran otras muchas ciudades que un poco sí que hacen ver, cuando vemos ese mapa de calzadas, sí que podemos distinguir un poco muchas de nuestras provincias, pero ¿cuáles eran las principales o la principal vía en aquel momento en Hispania? No es que hubiese una que destacase excesivamente sobre las demás, pero teniendo en cuenta que las principales ciudades augusteas, ¿no?, después de la reforma de Augusto, son Zaragoza, la antigua César Augusta, Astorga, Astúrica Augusta, Mérida, Cartagena, que siempre Cartagonova tuvo mucha importancia en el Mediterráneo, y Tarraco, pues digamos que el corredor este-oeste, como podría ser Tarraco-Astorga, Tarragona-Astorga, era muy importante porque por ella se sacaba toda la explotación aurífera del noroeste español, no solo las médulas, que es el nombre que todos tenemos en la cabeza, realmente todo Galicia y todo el Bierzo era una enorme explotación aurífera. Y entonces ahí había una gran riqueza y una gran circulación, ¿no? Y luego la plata, me imagino, también por el otro lado, ¿no? Para abajo. Sí, bueno, minas de plata había más, pero no estaban tan concentradas como en el caso del oro en el noroeste peninsular. Ajá. Y luego otra muy importante era, lógicamente, Mérida, Zaragoza, para unirse con esta otra que hemos hablado, porque la de Tarragona-Astorga también pasaba por Zaragoza, porque era la salida natural hacia el Pirineo y hacia Roma por tierra, o hacia Tarragona, que era uno de los grandes puertos, ¿no?, de mar de España. Claro, pues siempre se habla de nuestra conquista de América y el oro y tal, pero de aquí se nos llevaron todos los romanos y no hemos dicho nada, ¿no? Bueno, sí, claro, sí. Oye, eran carreteras en toda regla, ¿no? Es decir, con sus pendientes poco pronunciadas para evitar que despeñamientos de los carros, sobre con todo sus peraltes y sus cosas, ¿no? Sí, en el tema de las pendientes es muy importante, porque es lo que condiciona el que un camino sea carretera o no sea carretera. Si no tiene las pendientes lo suficientemente pequeñas para que se puedan transportar grandes cargas, con cierta utilidad, teniendo en cuenta que la tracción entonces eran bestias de tiro, no era motor, ¿no? Entonces no es carretera, y porque los carros tienen que ir con cargas, entre otras cosas. Y en ese sentido eran verdaderas carreteras, además de que tenían no solo pequeñas pendientes, sino un trazado formidable y unos paquetes de firmes, el firme que decías antes, muy potentes, que permitían el tránsito de cargas enormes. Hay una cosa que yo sé, pero no sabía hasta que he leído un artículo, que todos tenemos en la cabeza la calzada romana, pues como esa calle, con sus piedras, con sus cosas, que incluso vemos algunas que decimos, pues dirán lo que quieran los romanos, pero ¿quién iba por aquí con este cacho, con un carro, con estos pedruscos que se te mete en la rueda? Y es que, según parece, eso no era la calzada. No eran así las calzadas romanas. Eso es un arquetipo falso que de alguna manera se introdujo en el mundo occidental a finales del XIX, procede incluso de Estados Unidos, de universidades de Estados Unidos, pero que se contradice con lo que realmente son, incluso con lo que se sabía en siglos anteriores, por ejemplo, en España. En el siglo XVII y XVIII se sabía muy bien cómo eran las calzadas romanas, porque hay tratados de caminería de aquella época, en España, Fernández de Mesa, que describe con mucha precisión cómo eran, y eran todo lo contrario, tenían piedras, algunas piedras gordas, pero abajo, en la cimentación, para dar potencia al firme, pero luego eran sucesiones de capas de gravas, de grano fino, por la que los caballos podían pisar con holgura, porque además no tenían herradura los caballos romanos, y por la que los carros podían progresar sin ningún peligro de patinar, cosa que no ocurriría con las losas. Entonces, la asimilación de este tipo de caminos de losas a la Vía Apia, que es lo que conocemos, que es una calle realmente urbana. Es decir, o sea, las piedras, esas piedras que nos podemos imaginar, estamos hablando de las calles de las ciudades, exactamente, pero no del camino de aquí a Burgos. No de las carreteras o de los caminos interurbanos, correcto, eso es el asunto. Y eso es un problema, porque todavía hoy en las universidades se estudian mal. Y eso es tremendo porque, claro, ahí en las universidades se forman historiadores, se forman arqueólogos que luego tienen que identificar las vías romanas. Tienen que ir al campo para identificarlas y no lo consiguen porque no estudian
la verdadera composición de las vías romanas, cómo son de aspecto y de paquete de fines. Bueno, en el fondo, ahora seguimos haciendo las carreteras igual, abajo una base sólida y luego capas de bases menos sólidas hasta llegar a la finura, que hombre, que ahora ya con la tecnología rematamos, ¿no? Con el asfalto y demás, pero en el fondo la teoría sigue siendo la misma. Claro. Lo gordo abajo, ¿no? Los hacemos también como los hacían los romanos. Es más, el Fernández de Mesa, que era un erudito español, que he comentado, recomendaba hacerlas exactamente así, como las hacían los romanos. Y así se hicieron durante el siglo XVIII en España. Hay caminos, las antiguas carreteras radiales ya al final, ¿no? En época de Carlos III, que se empezaron a hacer algunas de ellas, tienen esa tipología de firme, muy parecidas a los de los romanos. Podrían dar lugar incluso a error, pero no los caminos de losas, estos que vemos pintados en Asterix, que lo que ha ocurrido es que muchos caminos de piedras grandes en superficie se han identificado como vías romanas y están identificados erróneamente con vías romanas sin serlo. Por ejemplo, el famoso Puerto del Pico. Sí. Ya que estamos, ¿no? Sí, ya que estamos. Hay muchos, muchísimos, pero voy a poner el más conocido, eso es. Vale, y eso no es romano, o sea, al final lo estamos confundiendo con cosas posteriores, a lo mejor creyendo que es romano, pero es posterior, me imagino. Claro, del siglo XVII, XVIII, casi todos los caminos empedrados en montaña con losas del siglo XVII, XVIII están identificados como vías romanas, y no lo son. Y, por desgracia, las verdaderas vías romanas se están destruyendo sin poderse identificar adecuadamente. Claro, así vamos por ahí, por eso, por el Puerto del Pico, por ejemplo, y decíamos, hay que ver los romanos qué bien hacían las cosas que están como nuevas hoy, ¿no? Bueno, un ingeniero capacitado para hacer carreteras diría qué porquería de carretera es esta. Por aquí no hay un carro que progrese, ¿de acuerdo? Pero bueno, el profano le parecerá bonito por las losas. Oye, estamos hablando de las carreteras, pero claro, todas estas carreteras tenían, que lo has mencionado, los puentes para sortear algunas esas del terreno, ¿no? También se habrán perdido muchos puentes, por eso también a veces nos encontramos un puente que decimos, ¿qué hace esto aquí en medio, no? La problemática es la misma. Los puentes romanos se han perdido casi todos. Hay una buena identificación, buenos estudios muy recientes de lo que es puente romano y de lo que no son romanos. Y ocurre lo mismo, si en las guías turísticas, catálogos y trípticos de los pueblos hay en total en España 5.000 puentes que se consideran romano, me parece que el orden exacto son 36 o 37 los que realmente son. Yo me llevé un disgusto en este programa porque yo, que siempre he hablado muy bien del puente romano de mi pueblo, llamó un erudito como tú y dijo, eso de romano tiene lo que yo de musulmán. Vamos, que no es romano. Seguramente, Me claro. llevo un disgusto tremendo. Bueno, por cierto, ¿quién construía todo esto? Pues lo construía el Estado. Esclavo, no, ya, pero ¿el currante quién era? ¿Un esclavo? ¿Un currante? No, precisamente la documentación que se ha podido conseguir y estudiar sobre este asunto era muy, muy parecido a hoy en día. Eran empresas especializadas y eran contratos que celebraba el Estado para poder construir este tipo de obras, de carreteras y de puentes. ¿Y los sobres cómo se pasaban entonces? Pues no lo sé qué chanchullo sabría, seguro que también le sabía, De hecho, hay correspondencia de Trajano donde ya se quejan también de algunas corruptelas, ¿no? En las grandes obras públicas. Eso va inherente a la condición humana. Vale, o sea, que viene de los romanos, porque siempre creemos que es muy anterior, nuestro. No sabemos lo que hacían los egipcios. O sea, que eran empresas privadas. ¿Concesionarias? Sí, eran concesionarios, sí. Qué guay. Habrás tenido, bueno, la noticia esta del temporal en Cádiz, por una parte mala, sí, evidentemente. Lo he visto, sí. Habrás visto lo de esa calzada romana, bueno, ahora dirás tú si lo es o no, y restos de ese acueducto de Cádiz. Para estas cosas, hombre, son graciosas, ¿no? Se sabía que estaba ahí, lo que pasa que no se había quedado al descubierto de una manera tan espectacular como ahora, ¿no? Es una calzada que se estuvo utilizando y se reparó en el siglo XVI y XVII, pero que es de origen romano y la cimentación, la base y muchas de las cosas que habrán quedado descubiertas ahora son romanas. Igual que el acueducto, que tenía un trazado paralelo, por eso han quedado las dos al descubierto allí. Pues de acueductos, si te parece, hablamos otro día, nos buscamos una excusa. Muy bien. Porque sí. Las carreteras eran una gran obra, pero los acueductos Pues, en algunos casos eran todavía mayores casi. Tengamos en cuenta que todas las ciudades romanas tenían abastecimiento de aguas y alcantarillado, cosa que no se ha recuperado hasta el siglo XX. Eso es muy importante de conocer. Pues para otro día, si te parece, lo apuntamos, ¿eh? Muy bien, gracias. Si queremos ver la calzada romana, que a lo mejor no nos va a gustar, porque como la vemos al revés, pero la mejor conservada o la que tú crees que no se puede uno perder, ¿cuál sería? Pues mira, te voy a decir dos. Hay trocitos de la Vía de la Plata al norte de Cáceres y al sur de Salamanca que se pueden ver muy bien, en varios tramos, no es un sitio solo en concreto. Y hay algunos trozos en la provincia de Burgos que se lograron identificar en los últimos años y que están incluso señalizados también entre Burgos y el Alto de Rodilla, o incluso entre Briviesca y Cerezo Retirón, que están con carteles para que se pueda saber cuál es la vía romana, ¿no?
Y poco más, porque los demás cuesta muchísimo de encontrar, aunque yo os dijera dónde están, no hay una guía ni un mapa para poder ir a ellos, ¿eh? Habría que hacer un libro de esto, Sí, ¿no? lo suyo, sí. Bueno, claro, sí, yo he hecho algunos, pero habría que hacer muchos más. El problema es el interés que hay por estas cosas, ¿eh? No es excesivo y, por desgracia, no interesa a demasiada gente como para poder hacer más documentación. Bueno, yo compro uno si lo haces, ¿eh? Bueno, pues gracias. No, Alguno he tampoco, hecho ya, tampoco, ya te digo. tampoco. Isaac Moreno Gallo, ingeniero civil del Ministerio de Fomento, especialista en ingeniería antigua. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Quedamos para los acueductos. Muy bien, gracias. Hasta Hasta luego. otra.